Estamos transmitiendo en vivo, dicen, che. Vamos con el segundo vivo intermitente, gente. Nos falta la música, pero la semana que viene se agrega a mi compañera a todo esto. Pero arrancamos así, con el vivo intermitente. Me bañé hoy para el vivo. Y aparte porque a las 7 de la tarde tengo una clase con Virginia Feynman sobre narrar lo imperdonable, que es un curso que da el taller de un taller de escritura de la Universidad de Rosario. Así que ahí voy a estar tomando yo clase sobre narrar lo imperdonable. No sé si están acá, si ya está. Hola Elizabeth Mosquera, te estoy extrañando, ¿verdad? Pero bueno, ya está, ahí se unió Luis. Es la idea hacer esto, ¿viste? Así, sorpresivamente, vivo intermitente. Ahí entro y sigue siendo vivo Bitácora Live para extrañarnos menos, gente. Pero bueno, si no arrancaba así, no lo arrancaba más. Así que voy a llamar ahora, en este mismo momento, y seguro me va a sorprender, el escritor, el guionista, el autor, el cantautor de Viejas Alas, el libro que sacó ahora hace menos de 2 meses. Gran novela, y voy a hablar con un gran escritor y una gran persona y un amigo, Luis Arenas. En esto que se llama Vivo Intermitente. Beso, gordita, espero que estés mejor. Ahí voy, Arranca bien con algo, a veces me sorprende con algo. Yo quiero que me sorprenda, seguro me sorprende. ¿Viste qué linda que esté bonita con este bollito? Esto te cambia todo, ¿eh? Un pañuelito te cambia. ¡Esa! Soy un hombre del sur que vive sin pensar. Si mi vecino tiene más, con lo que tengo me va a alcanzar. Ya no quiero tu amor de tus manos frías, no. Ese calor dura solo un día, ni te acerques, nena, ya no quiero más. Soy un hombre que anda solo, tus malos tratos se me olvidarán. Soy un hombre que anda solo y entre montañas tengo libertad. Ofrecí mi corazón y lo dejaron solo. Lo pisaron tanto que hoy vuelve a su lugar. Lo pisaron tanto que hoy vuelve a su lugar. Bueno, ¡Bravo! Buenas tardes, querido Luis Arena. Buenas tardes, amigo. gracias, Lina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué Tenemos alegría poder ahí el eco de Morenita en la cotidianeidad. no puedo evitar que la salchicha ladre. No hay problema. Hola María José. Hola Eli. Hola Damián Salina. Hola Juan. Hola Daniel Verde, gran escritor que pronto lo vamos a tener con él también. Esto es vivo intermitente ahora, ¿viste? Si no lo hago así, no lo hago más. Entonces dije, listo, ya está, se acabó, vivo intermitente y ahí entramos con Luis. Vas a ir a hacer algo con Elena, pero tranquilo, tranquilo. Ahí está. Mientras te paso una data, te paso una data mientras si querés arreglar algo más. Eda Díaz está haciendo sus anecdotarios en YouTube, gente, así que por favor pueden entrar a YouTube y escuchar a nuestra querida Eda Díaz, gran intérprete, y también es una de las que lee para el audiolibro de Linaje. Luis Arenas también leyó para Linaje.
Así que vamos a estar todos en el audiolibro, todo gente querida. Pero hoy, en este momento, yo presento a mi querido amigo Luis Arenas, que aparte de músico, como habrán visto, que aparte de compositor, como ya todos sabemos, que aparte de gran persona, que después vamos a hablar de esa parte espiritual y importante que él tiene, él escribió Viejas Alas. Así que vamos a arrancar con la novela que él escribió, cómo arrancó todo, cómo empezó y cómo fue la búsqueda de Viejas Alas. Bueno, cómo no. Bueno, salute. Viejas Alas es una historia que tiene por comienzo en el seno de mi familia. Es una historia que está basada en un hecho real. Es una historia que habló por mucho tiempo y por mucho tiempo estuvo silenciada, ¿no? Y era difícil a veces hablar desde la tristeza, hablar desde esa posición de ponerse y qué hubiese pasado si hubiese estado José María entre nosotros, cómo hubiese sido nuestras vidas. Bueno, ese primer fotón de las primeras páginas se dio cuando yo necesitaba ponerme a escribir las cosas que me hablaban desde adentro. En realidad la historia, como digo siempre, empezó a llamar desde el hielo, ¿no? Desde la cordillera. Esto es una historia real, basada en un hecho real, donde Luis entra a escribir, y al escribir digo porque yo fui su coach en el libro, entonces por eso lo digo, cosas de su propia vida, que lo que hizo fue, lo que es más maravilloso aún, es lograr una historia real, un evocativo, lo que le dicen ahora, una literatura del yo, pasarlo a una historia de ficción que suele ser mucho más interesante que escribir una autobiografía. ¿No es cierto, Luis? Realmente es una cuestión que es como si fuera un volcán adentro, ¿no? Que uno no puede, es una naturaleza salvaje que uno no puede controlar. Entonces había que sacarla. A eso iba, justamente, cuando la historia necesitaba salir, aparece el maestro, aparecen las personas que me conectaron con vos, sobre todo nuestro amigo Marcelo, que nos conectó, Marcelo. Eso, Marcelo. Y bueno, y así se fue dando, porque nosotros empezamos allá por agosto del 2016, empezamos a escribir el guión de esta historia, ¿no? Porque esta es una obra doble, digamos, si se puede llamar así, si me lo permitís. Obvio. Es una obra doble, donde tiene una primera parte, donde se escribió el guión, que son 250 secuencias, que lo desarrollamos casi en un año, y después, a medida que fuimos viendo la posibilidad de las pocas oportunidades que había de poder filmar, vos me propusiste, ¿y por qué no haces la novela? Y dije, dale, yo me siento al lado tuyo, y vemos. No, y bueno, yo un poco dudé, pero la historia era como que necesitaba una introspección más, ¿viste? Habían cosas que habían quedado y que se podían decir desde la literatura y no tanto desde la imagen. Y así que fuimos completando. Aparte había cosas que habían quedado afuera por el pragmatismo que nos lleva un guión de cine, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que uno tiene que sintetizar, pero que en el guión y en la novela uno se puede explayar mejor y a la vez ser como más puntilloso en todo lo que era el relato. Yo me acuerdo de tus cuadernos serán célebres el día de mañana. El cuaderno. Me bañé y me quedó el flequillo divino para recibirte, Luis. Para una persona. A ver. No es una persona, tiene 2 orejas largas y 4 patas. Bueno, hay que estar atrás de la silla, sí. Vamos, Morena, todavía. A ver, siéntese ahí. Siéntese. ¡Ay, qué linda! ¡Hola, Morena! Hermosa. Bueno,
A ver si deja de ladrar. Compartimos la pasión por los Archie también. Yo tengo mi Mateo también. Y viste, cuando nos encontramos, había muchas cosas más en común de las que nosotros imaginábamos. Ahora no, porque ya fue. Pero en su momento queríamos que fuera la novia de Mateo, pero ahora pobre Mateo no puede más con su alma, hijo. Escúchame. Hiciste la novela, escribiste la novela, y vamos a hablar del tema de la importancia de tener, o sea, el guión estaba escrito y fue un laburo muy arduo, tanto de investigación de tu parte como de comprensión de cómo se guiona, porque en este momento vos no naciste siendo guionista y rápidamente agarraste los conceptos del guión, eso es para destacar. Generalmente una persona cuando narra es más fácil que cuando hace dialogar a los personajes. Sin embargo, enseguida vos agarraste la pauta y fue como muy fluido todo. En ese momento... Sí, no, decime. No, que en ese momento vos habías aprendido lo que era la escaleta, que después fue casi eje fundamental de tu vida en todas tus otras escrituras, porque nosotros estamos haciendo, ahora Luis está escribiendo un segundo libro, pero la importancia de tener una escaleta narrativa, ¿no? Que es como si fuera un itinerario de lo que ocurre. Y es el trabajo en bruto, digamos, ¿no? Pero no menos sustancioso, donde uno puede plasmar la idea general, ¿no? Y después poder ir recortándola, agregando palabras, intercambiando, viendo qué pasa afuera, a ver cómo queda la historia. Es la primera idea que aparece en la mente, ¿no? Es como cuando es ese primer soplo de inspiración que viene, dices, esto de acá, esto puede ser un capítulo. Sí. Tiene estas partes. Entonces yo ahí lo vuelco en un cuaderno la escaleta o la vuelco directamente al pizarrón blanco ese que siempre tengo a mano y empiezo a sacar flechas y redondelitos y esferas y cuadraditos, un poco medio como hacen los programadores. Si sucede esto, vengo acá, vengo allá. Esa es un poco mi forma de que la fui aprendiendo a medida que vos me fuiste abriendo esta puerta nueva a la dinámica del guión, ¿no? A la estructura de cómo se debe escribir un guión, ¿no? Las formas, los diálogos, cosa que esa puntuación que yo no la tenía, porque si bien yo escribía, pero siempre escribí canciones, o escribí poemas o poesía. Entonces, esto es un mundo nuevo, y realmente a mí me fascinó. Será por eso que pudimos completarlo, ¿no? Sí, bueno, esto sigue, digamos, está la película Viejas Alas y ahora después vamos a hablar del libro y de la importancia de tener un libro en la vida. O sea, un primer libro después uno puede tener otro tipo de libros, pero el primer libro, y si es así tan pegado o cercano a la verdad de uno, es como que el mérito es doble, ¿no? Una cosa que quería aclarar con respecto al tema de la escaleta, que la importancia de llevar un ideario en un cuaderno en tu libro, Viejas Alas. ¿Por qué? Porque tenía pasado y presente. Entonces, cuando uno va escribiendo es más fácil, si vas en el presente es sencillo, pero llevar una escaleta, llevar una puntuación como la que vos llevaste, era muy importante por el tema del pasado y presente. ¿No es cierto, Luis? Y realmente nosotros, me acuerdo que vos me propusiste escribir, porque son dos personajes, ¿no? Son dos personajes principales, Adrián y José María, o sea, hijo y padre, ¿no? Ya que integraste, contanos entonces de qué trata Viejas Alas. Yo ya lo sé, pero contáselo a la gente. No, que a través de las escaleras. García Luna, ¿es algo tuyo este chico, García Luna? García Luna, no. Gonzalo García Luna, Héctor Pedache, Florencia, Flavia Libertario, o Libertalgo. Flavio Alberto Rodríguez. Hay un montón de gente, pero bueno, sigamos contando. Flavio es mi amigo del secundario.
Facundo, está Facu también. Y creo Ahora, que estaba... ¿Facundo Moreno? Sí. ¿El Bueno. escritor? El sobrino tuyo. Muy bien, beso Facu. Dale. Bueno, no, digo que cuando el tema de ir al pasado, que fue una forma muy linda, muy didáctica que hicimos, porque escribimos por un lado toda la parte de flashback, ¿no? Y la historia era como que sola pedía qué parte venía después. Como que la historia se iba completando en sí misma, se fue armando en sí misma. Bueno, la historia, para entrar directamente en el hecho real, mi papá era un aviador, pertenecía a una compañía, bueno, que hoy todavía sigue volando, que es Austral, y después él era instructor de vuelo, pero él quería volar. Entonces él estaba como instructor, pero él quería volar. Entonces lo contrata a otra compañía que llevaba una compañía de carga de aviones que funcionaba en Ezeiza y que le propone volar como a él le gustaba. Entonces ya no más el trabajo de instructor, no más oficina, no más pizarrón porque él enseñaba, ¿no? Y bueno, lo contratan y hacen vuelos llevando ganado en pie, donde interactúan 3 países. Era una época, la época creo del gobierno de Allende en Chile, acá teníamos el gobierno de la NUCE, por lo tanto Chile le compraba las vacas a Uruguay y Argentina aportaba el transporte, los aviones. Entonces cargaban el avión salía vacío de Ezeiza, llegaba a Montevideo, al aeropuerto de Carrasco, cargaban, imagínense que era como un avión, como si fuera un camión jaula, pero con alas, y había todas jaulas adentro, todas jaulitas, como corrales, donde iban cada vaca viva, ¿no? Por eso se le dice ganado en pie. Y así atravesaban la... ¿Describiste eso? Nunca, vos sabés que lo describís tan bien, y sin embargo, nunca me puedo, o sea, me imagino el peligro cada vez que leo esa parte. El riesgo. Sí, realmente ellos, tanto los 3 tripulantes, eran 6, pero tanto el comandante como el subcomandante o el copiloto y mi papá eran muy audaces. Ellos tenían toda una trayectoria. El piloto era un comodoro de la Fuerza Aérea Uruguaya y el copiloto era un comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, que el copiloto era el amigo de mi papá. Había aterrizado en el año 65 con un avión DC-3, o sea, con 2 motores nada más, en la Antártida, para que te des una idea. Y el piloto volaba en globo, desde Buenos Aires, desde el centro de Buenos Aires hasta el Tigre, a veces llegaban hasta las costas de Uruguay. O sea que eran personas que sabían lo que hacían. Pero claro, la naturaleza cada tanto abre un ojo y le dice al hombre, cuidado, que acá no mandás vos. Era un riesgo, sobre todo volar en el invierno, ¿no? Con las grandes tormentas. Ese año, del año 72, fue el año que más, por ejemplo, ¿no? Como un dato de color, fue el año que más nevó en el siglo XX. Mirá. Aprendió muy bien, Luis, ¿vieron? El tema del dato de color, lo que rodea la historia. Quiero decir una cosa, ahí entró Cookie, la mamá de Sabrina Farjí, que es una grosa y que la adoro. Escúchame, acá Daniel Villaverde, que es un gran escritor, pregunta, ¿encontraste en el pasado una forma de sanar? ¿O que el pasado fue sanador? Dice algo así. Y después está Damián Salinas, que dice, yo también estoy acá, así que bueno, listo. Ahí ya pasé todos los omásticos, seguí. Damián, un gran abrazo. Es una persona que me está ayudando mucho con el tema de la difusión del libro. Muy bien. Y hablamos permanentemente. A través de este libro yo pude recuperar gran parte de la familia. Mirá qué maravilla. Bueno, ¿vieron todo lo que hace un libro y un primer libro en particular?
Marta García, un abrazo grande. Sigo, Guille Torres, un abrazo. Seguimos, Marce Benca. Otro amigo, compañero de colegio y de la vida. Con él también hicimos algo juntos en el arte. Hicimos una canción juntos. Marcelo Bencardino. Seguimos avanzando. Viejas Salas, vos hiciste todo un recorrido histórico y hiciste todo un recorrido personal. Adrián Luna, ¿es Luis Arenas? En un gran porcentaje. En un gran porcentaje sí. Hay cosas que hace Adrián Luna que Luis Arenas no se animaría a hacer. O que hace en la historia que Luis Arenas le costaría hacer. Pero son bastante parecidos, se llevan bastante bien en el fondo. Con respecto a la pregunta de Villaverde, ¿cómo es el nombre que no se me fue ahora? Daniel. De Daniel. A veces vivimos con una mente tan reactiva, ¿no? Que nos mantiene permanentemente en el pasado y en el futuro, en el pasado y en el futuro, y no nos podemos detener realmente a conectar en este momento donde estamos ahora, por ejemplo, haciendo esta nota. Yo tuve que ir al pasado para poder sanar el presente, eso es así. La historia trata de ver a un papá desconocido, porque mi papá fue un desaparecido. Eso lo concluimos nosotros, ¿no es cierto? Cuando hablábamos, decíamos que justo nos tocó en ese momento lo de los mineros, no, ¿cómo era lo que pasó? Lo del submarino. Lo del submarino San Juan. Dijimos, hey Luis, digo, esto pasó con tu viejo, que de golpe se volatilizó. Sí, y para terminar un poquitito así la pregunta de Daniel, cuando yo fui a buscar ese pasado, me estaba hablando hoy, y tal es así que a mí me tocó escribir tanto en el guión como en la novela. Tuve que hacer una cosa muy difícil para mí. Por eso el tema de la sanación que él pregunta, quizás que con esto le pueda responder. Yo tenía que hacer hablar al muerto, que yo nunca había conocido, que era mi papá. Entonces eso me producía una especie de desorden. Pero después, en el momento que yo empezaba a volcar en el papel, porque escribía mucho a mano primero, mucho a mano, en el lugar que tenía, estaba todo el tiempo conectado a la historia y escribía y grababa por audios, a veces manejando los semáforos, o paraba a un costado y anotaba, permanentemente estaba. Entonces, la historia me fue llevando cada vez a meterme más adentro, cosas que yo hasta llegué a sentir el hielo en la espalda, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que no era una historia solamente mía, la del escritor, sino era como que eran imágenes y sensaciones, como que alguien me las estaba contando. Y cuando terminaba de armar todo ese papeleo y lo volcaba definitivamente en la computadora, yo sentía una paz y me iba a dormir con una felicidad de pocas veces en mi vida. Hay una cosa que él está contando generosamente, que es la cocina del escritor, gente. Él está contando cómo es que hizo el método, porque yo le he dado pautas, pero él después hizo su propio método. Y esto de las notas, y yo sabía, mira, recuerdo un día que me dijiste que te habías parado en un semáforo, eso sí me acuerdo, que paraste en un semáforo para tomar nota, pero todo eso que está explicando él está buenísimo porque es un libro muy importante, Viejas Salas, pero por la historia que cuenta, por la parte histórica que tiene, pero por lo autorreferencial que en realidad no es tal autorreferencial, tiene mucho de ficción alrededor, también para que Luisito siga andando por la vida sin que nadie lo joda. Podía haberle escrito más cosas, digamos, pero bueno, él eligió algunas partes, y esta experiencia que vos decís del frío, ¿te acordás que una vez lo vivimos acá en el estudio, donde en este momento estoy transmitiendo, que en un momento estaba escribiendo él y me estaba leyendo, y estábamos corrigiendo juntos una parte, y en un momento me agarró un frío, y era una primavera de no sé, de 30 grados. Claro, acá. Agarró frío. Sí, esas cosas que
en realidad lo sentíamos y nos llenaba de alegría, o sea, nos decía que estábamos haciendo las cosas bien. Y eso lo sentíamos evidentemente. En ese escritorio donde estás vos, hubo muchas risas, muchos abrazos y muchas lágrimas también, ¿no? Tal cual, tal cual. Y la piel de pollo. Me acuerdo de estar escuchando cosas y que, ay, mirá, te decían, mirá. Porque ahora parece que Mau y Rico y los de la voz, viste, le ponen la piel de pollo. No, yo he sentido la piel de pollo muchas veces cuando este señor Luis Arenas escribía Viejas Alas. Y fue un disfrute escribir Viejas Alas, ¿no es cierto? Fue una búsqueda, un recorrido, pero también fue un disfrute de encontrarte con un área nueva tuya creativa, más allá del músico, más allá del compositor, más allá de todo, te encontraste con una nueva faceta tuya de la escritura, ¿no? Sí, era algo que yo nunca había pensado, que yo podía escribir. Sin embargo, un maestro de filosofía que yo había tenido, que estudié mucho tiempo, porque hice un curso de vida, digamos, de calidad de vida, y que era un gran maestro, me decía, dice, vos tenés que escribir un libro. Y yo decía, no, yo escribo canciones, no sabría ni por dónde empezar, es demasiado un libro, me parecía a mí. Sin embargo, a medida que, cuando te conocí a vos, que empezamos me dijiste, esto es el proyecto. El proyecto hay que llevarlo adelante. Si vos estás dispuesto, vamos. Si no, no perdamos el tiempo, ¿no? Dice, este es el proyecto. Y cuando yo sentí la palabra proyecto, sentí que realmente estaba haciendo por primera vez en mi vida algo, te diría, importante, fascinante, algo que me iba a abrir una puerta y me iba a pasar a una dimensión de la cual yo ahora no puedo volver, porque estoy metido casi en una faceta nueva. Si bien sigo escribiendo música y componiendo, hasta recién estuve grabando con la violinista que toca siempre conmigo, pero el tema de la escritura hoy es el día a día, es el mate de la mañana. Es como algo, viste que nosotros cuando arrancamos, uno de los libros que usamos y que yo rehusé a partir de sugerírselo a Luis fue El Camino del Artista, de Julia Cameron, que El Camino del Artista para mí no es un libro menor porque me lo regaló mi amiga Silvina Bosco, que está en el cielo y que nos ilumina por todos lados siempre. Y yo a partir de que ella me dio esa herramienta para que diera clase, la comparto con todos, porque una parte es la vida académica y lo fríamente, ¿cómo se llama?, universitario. Y otra cosa es aprender la escritura desde adentro, desde el alma. ¿Cómo uno puede sacar desde uno la creación y la creatividad y tener un montón de ideas y ponerlas en algún lugar? Bueno, Julia Cameron, que Luis la leyó perfectamente, hay una parte que habla de las páginas de la mañana que lo que hace es como limpiar, ¿no? Coincidimos, esa cosa que es tan referencial. Es limpiar lo que te quedó, claro, de la noche anterior, lo que te quedó en el sueño, un sueño bueno, una pesadilla, lo que sea. Es eso, ese primer borrador a mano alzada, donde uno puede hacer correr la tinta sin ningún temor, sin nada, ¿no? Pasás la viromi y es lo que va quedando. Y a medida que se va llenando esa hoja, se va vaciando este contenido, ¿no? ¿Y cuánto de esas páginas de la mañana hay en Viejas Alas? Hay muchas. Por ejemplo, me pasaba cuando empezamos a escribir el guión, que vos me dabas esos libros, todos esos apuntes, que me los leí todos. No me até teoría, pero es más, o sea, yo acá públicamente declaro que Luis es mi sucesor, que en algún momento él va a dar sus talleres y que tiene totalmente autorizado, y acá queda grabado, a usar todo lo que yo le di. ¿Pero por qué? Porque él era un sediento de conocimiento. No sos un intelectual únicamente del manual, pero sí estaba bueno darte teoría porque vos la sabías compaginar, la teoría con la vida misma de un escritor. Por eso era necesario darte herramientas. Inclusive a Luis le he regalado hasta guiones de televisión.
¿No es cierto, Luis? Tengo Vieja Sala, dejó un baúl de esos de madera, de machimbre, lleno de apuntes y de cosas. De levantarse, despertarme así por ahí a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¡ting! Los ojos abiertos, ya estoy. Listo, no te puedes quedar acá en la cama. Me levantaba, me iba a la cocina, preparaba el café de mate, ponía la música para escribir y ahí empezaba. Y por ahí salía una escena de la película o un capítulo. A veces salían 2 o 3. Era maravilloso. Yo pasaba a otro plano. Cuando me quería acordar, ya era la hora para ir a la oficina. Y eso estaba buenísimo. Lo meritorio de Luis, escritor, es que él trabajaba muy temprano y volvía a la tarde, y aparte tiene otras actividades que ya después vamos a hablar. Entonces él se levantaba temprano para escribir. Eso es como la verdadera vocación, ¿no? El interesarse realmente por esto nuevo que le apareció, y entonces ahí tenía que estudiar y escribir y corregir y recorregir. Y reconozco que cada vez que ha venido a mis encuentros, ahora en ese momento no había pandemia, ¿no? Venía con una cosa muy prolijamente pulida. Era poco Yo me acuerdo del primer día, vamos a contarlo esto, el primer día que le dije que quería que escriba el libro. Entonces me viene con un capítulo que, claro, yo en realidad no le entendí lo que él me había traído. En realidad él me trajo algo, porque después de terminar una obra tan importante como fue Viejas Salas, el film, yo enseguida le pegué en la novela, pero para no perder la espontaneidad, no perder el corazón, no perder el espíritu que tenía esa novela. Entonces, claro, enseguida le pegué que hiciera la novela. ¿Y te acordás que ese día te dije, así no empieza una novela, así no se hace un libro? Pobrecito, no taladré. Y claro, esa parte del libro que él me trajo ese día, que me acuerdo que estábamos en el Faro, ¿te acordás? Sí. Estábamos en el bar notable del Faro, acá en La Pampa y Triunvirato. Era un capítulo para más adelante, pero él vino así con su cuadernito, así mostrándome humildemente que era lo que había escrito, y yo, pobre, lo taladré en ese momento, así que te pido públicamente disculpas por ese día, porque hoy... No, porque a veces el artista o el escritor en este caso, o el músico sobre todo, ¿no? A veces pecan, ¿no? Pecan un poco de soberbia, ¿no? De creerse que ya está, que ya aprendieron. Y eso no es verdad, no se aprende nunca en realidad. Todos los días uno cosecha algo más. Todos los días podés sembrar algo nuevo. Y eso fue lo que pasó en ese capítulo. Que después sí, está en el medio de la novela, quedó ese capítulo. Que es lo que le pasa al protagonista cuando se levanta a la mañana, ¿no? Las sensaciones de lo hacia adentro y las sensaciones de lo afuera. Y ya que está, voy a contestarle a Facu ahí que preguntó si el lector pudo leerme desde el inconsciente o algo así. No, hubo lectores que te desnudaron el inconsciente, eso preguntó. Y es verdad eso, porque muchas cosas uno escribe desde... Daniel dice hermosa charla. La verdad que sí, porque es una gran persona y bueno, tenés que leer Viejas Salas. Y después invitarlo a tu vivo, Daniel, que es un grosso. Ana María Mociano, recién tuve clase con ella. Hermosa Anita, ya vamos a hablar sobre la memoria y los recuerdos con Ana María Mocián, que es una persona muy talentosa, una escritora excelente, y trabaja un libro sobre las emociones, sobre la memoria y los recuerdos. Así que ya vamos a tener oportunidad. Contestarle a Facundo, porque viste que es así, un abanico de posibilidades. Porque uno escribe en función a un sentimiento, a un pensamiento y a una acción, ¿no? Esas tres cosas trata de... Pero claro, uno escribe algo, pero el lector le agrega las cosas que el escritor no escribió. Y eso es lo lindo, ahí está la conexión. Y muchos me han dicho cosas sobre algún capítulo en especial, donde sacaban cosas que no estaban escritas, pero sin embargo a él le sirvió desde un punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando presentamos el libro que fui a la biblioteca de Maipú, que eso fue gracias a Damián Salinas, que me hizo el contacto, la chica que me hizo la entrevista, Estefanía,
Dufo, cuando terminó la nota, y me dice, la verdad que esto me hizo repensar un montón de cosas de mi vida, por esto y por esto, cosas que le habían pasado a ella. Evidentemente, ahí uno es como que desnuda el inconsciente, ¿no? Porque está dando una cosa que no sabe que va a dar, algo que no conoce, por lo menos aunque no lo tiene acá en el frente, viste que no sos, no está en tu presente permanente, ¿no? Entonces ese inconsciente es la información que vamos trayendo de existencia en existencia, como para ir entrando en tema. Ya vamos a entrar en el tema, pero escuchame una cosa para redondear. Primero, decime en 2 o 3 líneas de qué trata puntualmente Viejas Salas. Es una búsqueda. Es una búsqueda de lo desconocido, en este caso de una persona, pero de lo que uno desconoce de uno mismo, ¿no? Entonces, porque la superficie en definitiva la recorre cualquiera. Lo interesante es ir hacia adentro, ¿no? Porque la salida siempre está en el interior. Y este personaje trata, o el autor trató de poner, parezco Riquelme, el autor trató de ponerse en un intento, ¿no? De poder rescatar algunos valores. Hoy que se escucha mucho esa frase, ¿no? Ya se perdieron los valores. En realidad no se perdió ningún valor. Los valores están cada uno de nosotros, poder respetarlos. Y entre tanta violencia que vemos invadidos desde el afuera, a veces de nosotros mismos también, yo intenté hacer un resurgimiento de algunos valores como el amor, la amistad, la verdadera, esa amistad que dura por años, ¿no? Que te ayuda en los momentos difíciles, que te tiende una mano, ¿no? Como decía Atahualpa, un amigo es uno mismo con otro cuero. Y sobre todo esa reparación de lo que hablábamos antes, que preguntó Daniel Villaverde, esa reparación, ¿no? De ir a buscar esa historia, a ver qué quedó de esa historia, para qué sucedió esa historia. Entonces creo que es eso, ¿no? Es un intento de poder transmitir que ante una tragedia uno puede hacer el viraje y tener también una vida amorosa, porque más allá de las ausencias, el amor fue lo que uno aprendió de esa. Hermoso, Luis, hermoso y hermosa definición, y yo que conozco Viejas Salas, es eso. Viejas Salas es eso. ¿Tenés ahí el libro? Oh, sí, qué casualidad. Esa es la tapa. Ese es el acá sale al revés, qué lástima, pero bueno. Luis, contame una cosa, ¿dónde lo encuentro, Viejas Salas? ¿Dónde se encuentra? Bueno, Viejas Salas está en Mercado Libre. A ver, déjame que... Está en Capital, está en las librerías Cúspide y Gandhi, ¿puede ser? Gandhi. Acá Ana María Mocián, alumna mía, dice que está escuchando con total empatía. Qué linda apreciación, me gustó. Bueno, y después acá en la zona donde nosotros vivimos, están en las 2 librerías principales, que están sobre 3 librerías que están sobre la calle Arieta, Doctor Ignacio Arieta, que es la más importante de San Justo, que está en la librería Papillón. Claro. Y aparte, bueno, yo fui... La Villa Constructora, que también aparece en el libro. Bueno, Villa Constructora es de donde yo nací, donde sucede la historia, ¿no? De donde parte, donde está el capítulo de la despedida. Está ahí, en la librería Papillón y el Atril, y los 3 Mosqueteros. Eso es en la zona acá de mi barrio. O @Luis Arenas, y él se las alcanza o se los hace llegar, y de paso se los firma. Acordamos la entrega, no hay problema. Me mandan un mensajito por Messenger, tanto en Facebook como en Instagram. Luis Arenas en Facebook y @LuisArenasOc en Instagram. Y ahí combinamos. Así estoy entregando mucho. Si es cerca lo llevo yo mismo, porque me quedo charlando y contando. Y habla de la vida y de paso estimula a que se haga un libro de cada uno de lo suyo, ¿no? Una cosa más, antes de pasar a otra pregunta que quiero hacer. Estás escribiendo un segundo libro, y ese segundo libro, que tiene que ver mucho con tu
tu otra parte. ¿Cómo apareció la idea de ese otro segundo libro? Bueno, vos sabés que yo estoy abocado hace un tiempo a la meditación y a difundir todo ese tema de esa práctica, ¿no? Ese ejercicio de la meditación. Esa armonía del alma. ¿Ves? Hoy le decía a Ana que estaba como rodeada yo, porque ella también tiene una búsqueda particular. Después, una alumna que tengo en Italia también. El otro día me junté con una amiga, con Lola, y me habló de que había hecho un curso de canalización. La vez pasada yo le pregunté a tu mujer, a tu compañera, cómo era el curso de registros akáshicos. Y es como que me siento medio acercada de todo esto. ¿Qué es armonía del alma? Armonía del alma es nuestra escuela espiritual, donde nosotros desarrollamos todas esas técnicas donde vos te querés, que conocés, que las viste prácticamente naciendo. Yo hace más de 20 años que estoy en este tema, el tema de las canalizaciones y la puesta a punto del espíritu, o intentando, ¿no? Ponerlo a punto, ¿no? O sea, corrigiendo la mente para que el espíritu pueda crear con total dirección, libertad. No, así nomás no me decís esa frase. Corrigiendo la mente, repetimos, alumnos tomen nota, repetimos, corrigiendo la mente. Hay que corregir, hay que enderezar una mente equivocada, una mente errada, ¿no? Una mente que vive permanentemente en el pasado, en el futuro, una mente que hace juicios, una mente que siente culpa, que tiene miedos, todas las mentes, la mía, la primera, esas mentes que están todo el tiempo rindiéndole homenaje a las creencias, y las defienden a muerte, esas cosas que aprendemos desde chicos, de nuestros maestros, de nuestros padres, de nuestra idiosincrasia como ciudadanos, como pueblo, todas esas cosas que a veces nos hacen perder el eje. En realidad nos mantienen dormidos. Entonces, lo importante es poder escuchar a ese ser, es poder corregir esa mente a través de cambiar el piloto, como para volver otra vez a la temática. Entonces, que el piloto o el comandante de la nave no sea el ego, esa mente reactiva, sino el espíritu, el verdadero ser, el que está conectado con la conciencia universal. Que se puede llamar de diferentes maneras, a cada uno lo llama como siente. Algunos lo llaman Dios, otros conciencia de unidad, otros universo, otros lo llaman Pepe Luis. No importa eso. ¿Y cómo arrancó esta búsqueda tuya y de Bettina? Repetí porque está buena la experiencia, que es como más realista. Yo la conozco, pero... La búsqueda es justamente buscando a mi papá. Claro, que es el motor del libro, que así es Viejas Salas, así que volvemos todo a ese primer libro. Hay un montón de respuestas que tienen que ver cuando uno toma conciencia de lo que tiene que hacer. Cuando vos me dijiste hoy la primera pregunta y cómo surge la cosa, es cuando uno toma la decisión. Cuando vos tomas la decisión concreta de hacer algo que realmente nace desde ese ser que no juzga, ese ser sincero, ese ser puro que todos tenemos adentro, empiezan a aparecer cosas. Empiezan a aparecer, por ejemplo, la sincronicidad. Entre ellas sincronicidades, que ese maestro de filosofía que yo nombré, tomaba café conmigo en el mismo bar donde vos y yo escribimos el guión. Vaya cosa. Gonzalo, nombrémoslo porque nos pasó una cosa muy particular cuando fuimos al bar y uno de los monstruos dijo, contalo Luis. Claro, yo hacía un tiempo que cuando él fue la persona que me dijo, vos vas a escribir un libro, pero me lo dijo la segunda vez que me vio. Él era un profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata, de filosofía y de epistemología. Y era un capo. Fue una persona que a mí me abrió la cabeza y me presentó un montón de libros que yo desconocía. Un camino espiritual que yo no sabía que existían tanta cantidad de seres
en la historia de la humanidad que habían dedicado su vida a esa introspección. Cuando sobre el final de su vida, yo ya habíamos terminado los cursos, nos veíamos menos, y yo le dije, tengo ganas de hacer una película, Gonzalo, sentado ahí, en ese bar, en el bar notable, El Faro. Y nos atendía siempre, lo atendía a él, sobre todo. Yo veía que cuando él llegaba, todos lo saludaban, sobre todo los mozos. Bueno, pasó el tiempo, pues no lo vi más, y cuando nosotros volvimos al bar, que volví con vos, con la compu, con todo, nos sentamos ahí, y vino el mozo, creo que se llama Luis también. Y entonces yo le pregunté, le digo, mire, yo tenía un maestro, un profesor, le digo que estudiaba con él y a veces venía a tomar café acá, a charlar de filosofía con él, que se llamaba Gonzalo. Le digo, no sabe nada de él. Y entonces el hombre se le llenó los ojos de lágrimas y dice, Gonzalo también era mi amigo. También era mi amigo, pero fue hermoso cuando escuchamos eso, porque la respuesta fue, no, sí, qué sé yo, te enteraste que murió, no sé qué. Gonzalo también era mi amigo, como que el tipo también había entendido todo sobre Gonzalo. ¿No? Bueno, hay que leer Viejas Salas. Hay que leer Viejas Salas, que bueno, que hay una parte de ficción ahí adentro, pero hay una parte de gran realidad. Y lo que me importa mucho, de gran agradecimiento a esa persona que te arrimó a la búsqueda también. Y después nos siguió, bueno, teníamos más coincidencias, como por ejemplo los dos éramos hinchas Independiente con el mozo, con este hombre Luis. Y seguimos escribiendo la historia ahí. Nos miramos una vez un partido Independiente, qué sé yo, y ya el trato era distinto, ¿no? Ahí Mariana de Berizo nos mandó un beso. El otro día estuvo en el vivo de Nico Estea, que es un gran actor y artista de Chaco. Daniel se fue a dar clase porque es profesor, Dani, pero me dejó ahí un beso grande para vos y en privado me mandó un audio donde me preguntaba si se dejaba grabado esto, sí, queda grabado, gente, porque en realidad esto de entrar así intermitentemente es como entrar y sorprender así de golpe, ¿no? Esa es la idea de estos nuevos vivos, que venía, viste, como rezagado, y dije, bueno, no, entro con Nico, entro con Luis, y seguimos andando por estos caminos y estas charlas que son tan lindas, porque la gente, en realidad, después se queda escuchándolas, y me manda un mail, o te fijas en la cantidad de reproducciones que tiene, es porque toda la gente se quedó ahí escuchando. Sí. Bueno, acá tengo otro mensaje de quién. Mira, Ana Mocián también es hincha Independiente. Es otra sincronicidad, te diría Luis. No, wow. Empatía, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Ana, también tiene un recorrido muy importante desde su memoria y de sus recuerdos, de su historia. Lo que pasa es que lo estamos pasando por lo que tiene que ver con la literatura, porque si no, todo eso que uno escribe es como que llega a poquita gente para mí. En cambio, si uno lo pasa por la literatura, es más abarcativo y todo el mundo igual recibe el mensaje, pero es más nutrido, digamos, es como que queda. En cambio, si uno se ciñe solamente a lo que tiene que ver con lo biográfico, dice, bueno, no, esta es una historia de catarsis. ¡Horrible frase! Historia de catarsis. No, pará, mirá más allá, porque esta historia está elaborada y trabajada. Por eso yo te dije a vos el tema de las escaletas. Explícame cómo es la escaleta, porque es como casi un método para poder escribir cualquier cosa, gente. O sea, uno puede escribir cualquier cosa. Él usó esa herramienta. A mí me parece que para escribir una historia histórica como la tuya, una escaleta es muy necesaria para saber por dónde vamos. Sí, porque si no... Muy importante. Y ahora que estás haciendo el nuevo libro, no me esquives, el nuevo libro también estás usando el cuadernito. Estoy escuchando, uso un cuaderno así de 100, que me quedan 15 nada más. Y también estoy usando el método de las escaletas y de desarrollar mucho también a mano, ¿no? Más allá de la investigación que uno aporta por el tema específico que sea, es un libro que tiene que ver con
una búsqueda también, pero es una búsqueda ya mucho más profunda todavía de la que hace Adrián Luna en Viejas Alas. Porque este es un muchacho que es un cocinero, que aparentemente ha quedado solo en el mundo, no tiene familia, tenía un amigo, entonces está como medio perdido, ¿no? Como medio ahogado. Bueno, ahí está entonces encontrando, cuanto más él busca en lo profundo, más cosas aparecen. ¿Y cuántas herramientas usas para ese libro? ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas usas para ese libro? La meditación, porque este libro sí es ficción. O sea, esto no tiene, que para mí es súper meritorio y a mí me encanta cómo la está llevando y cómo lo está armando. Pero este libro, digamos que es como que vos te tiraste y no te agarraste, ni del pasado de tu papá, ni de la historia que conocías, ni de la historia de tus viejos, ni de nada. Fue así, un trampolín y yo lo veo como si fuera, ¿cómo se llama? La cama elástica, en realidad se llama el mini tram. El mini tram, sí, que es una cosita así chiquitita, que uno salta y agarra, salta y agarra otra cosa. Así lo veo yo este libro. Y saca todo el tiempo de la galera no solamente pensamientos profundos, sino esa realidad que uno lo obliga a seguir al personaje por donde va. Es sí, un mérito. Por ahí que soy fan de Luis Arenas, ¿no? Dale, ¿en serio? Bueno, yo eso te lo agradezco, que sea siempre mi faro, mi energía, mi combustible para continuar, para alentar, porque también esto tiene etapas de frustración, de la famosa página en blanco, de la hoja en blanco, que a veces es difícil poder. Pero bueno, las herramientas son generalmente la meditación antes de empezar. Yo tengo algunos rituales que hago, algunos rituales. Escuchen, que es muy importante estas cosas. Acá mi querida Ana Mosián, yo la conozco de hace más de 15 años, ¿no? Y me interesa, muy interesante la charla, aprendo mucho. Bueno, mi vida con vos también es interesante, Anita, y de vos aprendo mucho. Es una persona que ya se van a cruzar ustedes dos, porque tienen mucho. Y es una persona hermosa, Luis, hermosa, ¿eh? Es una persona que hay que tenerla en la vida de uno, más allá de que yo me apasiona cómo escribe. Tus relatos, yo creo que los sigo porque son verdades que necesito escuchar. Chan. Todavía. Entonces me gusta que poder ponértela de alguna manera en alguna forma más... la acomodar en alguna forma más literaria, pero son el libro de las alas doradas, que es así, tiene título ya, tiene como un relato más cercano a lo que todos nosotros necesitamos saber, personajes que vamos a adorar, porque los dos personajes son Noah y Jorge, son dos personajes maravillosos. No voy a espolear mucho porque si no me matan, pero la historia en sí es muy interesante. Y todavía en el recorrido no llegamos al punto más alto, pero la historia es muy interesante. Estamos bien, pero bueno, vamos despacio. No me quiero apurar. Cada palabra que pongo ahí está bien pensada, bien utilizada. No hay grandes rebusques, es muy simple, muy entendible y me parece a mí, porque de esa forma yo la escribo. Y bueno, lo que decías vos, son cosas que a veces están más al alcance de nuestra vida que de lo que nosotros nos creemos. Porque hay mucha confusión en todo este tema, ¿no? De la introspección, de la meditación, de la canalización, de la espiritualidad, como le dicen, como si la espiritualidad fuera una cosa ahí que vos en algún momento de la vida decís, bueno, ahora voy a ser espiritual. Y en realidad nosotros somos seres espirituales, que venimos con un... Y nos movemos así. O sea, en la vida
Y si no, bueno, nos podemos, si no usamos esa energía para movernos, para crear, porque crear no es solamente escribir libros, canciones, cuadros, lo que sea. Crear es crear la vida misma, crear nuestra forma de relacionarse con los demás, nuestra forma de amar. ¿Quién nos enseña a nosotros a cómo se debe criar a un hijo, cómo se debe educar a un hijo, mejor dicho? Nadie, eso no hay ninguna forma. Como nadie te puede enseñar cuál es el método para escribir, como nadie te puede enseñar cuál es el método para escribir una canción. No hay un método. Entonces, ¿dónde voy a ir a brevar yo? Hay herramientas, pero Claro. la fórmula cada uno lo busca. O sea, yo muchas veces a mis alumnos y todo, yo le doy todo lo que sé. Pero no es que es lo único que si vos haces A, B, C y D, así te va a salir un escrito, no. Es una búsqueda, un recorrido de Lo todo, mismo ¿no? pasa con las canciones, lo mismo pasa con las canciones. Eso sí, a veces demasiada información te ahoga, te ciega, no puedes entender, le perdés el norte. Me parece que siempre, a mí, ¿no? Me resulta que más desde lo simple y a medida que uno va pasando renglón tras renglón, la cosa y empiezan a aparecer otras cosas que no están de por sí. Es como decía, un poco desnudar el inconsciente, ¿no? Hay cosas que ya están adentro. Bueno, es como si fuera, Gonzalo decía esto siempre, él decía que cuando uno crea en la vida como hace un escultor, el escultor tiene la piedra ahí y dice, bueno, yo lo único que tengo que hacer es sacar las partes que no le corresponden al ángel. Sí. A mí me gusta mucho saber el recorrido, ¿viste? Y por eso también cuando hablo con los escritores o cuando hablo con alumnos avanzados que tengo, me gusta saber cómo es que buscan en el recorrido hacer esto. Porque también, o sea, yo una cosa que sé es que ni me quiero llevar nada, quiero dejarlo todo acá. Por eso vos sabrás el tema de la importancia de tener un primer libro, porque ya lo tenés. A mí, en mi vida, tener un primer libro me cambió mucho más que todas las obras de teatro, que todas las conferencias, que todos los premios que gané en Estados Unidos. Todo eso por ese libro que te cambia la historia. Eso, pero no es el libro en sí, es el primer libro. Después vamos a escribir muchísimo más, seguramente. Pero ese primer libro nos vuelve como inmortales para mí. Y nos hace visibles, nos hace creer que existimos, que podemos, que somos una cosa y somos otra, y somos la otra, y somos un montón de partecitas. Y además, como decía Galeano, el ser humano es un conjunto de historias, ¿no? Estamos formados de historias, cortas, largas, trágicas, no trágicas, alegres. Todo eso es lo que uno necesita como herramienta para escribir. Necesita contar historias, historias que le pueden pasar al otro también, desde su punto de vista, ¿no? Y ese primer libro, cuando uno lo tiene por primera vez en la mano y que después logra tomar la dimensión de, vos hiciste 500, ¿no? Yo hice 300 y ahora voy a Cuando reeditar, vos, cuando vos ¿no? lo tenés en mano, sí, y bueno, a vos te pasó también, eh, sentís realmente que ya sos esto también, que esto es una extensión, ¿no? Y Ya queda, el libro ya queda, gente. Yo les voy a explicar una cosa. El día de mañana, yo ya sé que me voy a morir muy viejita porque ya lo tengo decidido así, pero ese libro va a pasar de los que tengo acá, ya me quedan 20 nada más, pero bueno, de la biblioteca mía a la biblioteca de alguien. Y todos los otros que tenemos van a pasar de biblioteca a biblioteca y van a quedar. Y ahora encima tenemos internet donde también se puede hacer el audiolibro, donde queda eternamente. Entonces, ¿cómo no sentirse, no importante, cómo no sentirse agradecido de la vida, de tener un libro en la vida? Por eso yo empujo a todos mis alumnos, por eso estoy con Anita Full, el camino, que es lo único que importa, es lo único que es, dice Anita. Ay, Anita, a ver,
el final tal vez llegue, tal vez no, pero bueno, lo único que nos interesa es eso, es el recorrido. Pero ese libro va a quedar para toda la eternidad, en las casas, aunque sea uno que quede y pase, que no va a ser uno el que queda y pasa, ¿no? Pero es como un sentido de decir, bueno, esta historia que a mí me interesó escribir, no la historia de quién, no importa, la historia de quién, en nuestro caso son nuestros padres, pero lo que yo quise escribir va a quedar, y se leerá en una escuela, y terminará en una biblioteca pública, no importa, pero va a quedar. Por eso es muy importante tener un primer libro en la vida, de los que a nosotros nos interesa, ¿no? Hay gente que no le interesa, pero el primer libro es totalmente distinto a la vida. Después vienen los otros está todo bien. Ese es el sentimiento. Por eso yo a mis alumnos los empujo a tener el primer libro. Después, bueno, que hagan lo que quieran. Pero el primer libro hay que tenerlo en la vida. El proyecto hay que culminarlo. Una vez que uno lo empieza hay que terminarlo. O sea, de alguna forma hay que editarlo, sea como sea. Hay que hacerlo, se puede siempre hacerlo. Depende de cada uno, ¿no? No hay nadie no hay que esperar nada de nadie, hay que hacerlo uno. Después, a medida que uno hace, aparecen las ayudas, pero el proyecto es personal, el crecimiento es personal. El libro es, como te decía antes, es una extensión de lo que nosotros somos como seres. Es una parte, ¿no? Es una extensión, es el conocer un poquito más al otro, ¿no? Hay, qué sé yo, la historia, por ejemplo, entre mis hermanos, cada uno la leyó de una forma, y cada uno hizo su comentario, cada uno hizo su devolución, y ahí yo me di cuenta que ellos conocieron algo más que no sabían de mí. Bueno, el libro es eso, es poder conocer algo que uno no conoce, y esa es la forma. Y fíjate que es tan importante el libro, que no lo han podido... No pasó como con la música, por ejemplo, que los discos físicamente desaparecieron. El libro papel no desapareció, no lo pudieron suplantar. Tiene otra cosa, ¿viste? Es parte de la humanidad, ¿no? Es donde el hombre hizo su... Un paso más, Luis. No cargara, por ejemplo, vos ya tenías una historia súper, hiper importante, de familia y de vida. No cargar a los herederos con esa historia. Hacerse uno cargo, el libro es hacerse uno cargo, lo escribo yo, te lo largo, y después si vos querés lo podés evocar, pero yo me hago cargo, yo la levanto la historia. En mi caso yo no tengo hijos, vos sí tenés hijos, pero yo no tengo por qué dejar a mis primos o a mis sobrinos del corazón con una historia flotando donde la tía o la prima tenía esto, tenía lo otro. No, yo me hice cargo. Ahora después, si sucede y si sigue, buenísimo. Si no, ya está. Es como que también el primer libro o el libro es hacerse cargo de. Eso también yo le digo a veces a mis alumnos y a Ana en particular. No dejes en la computadora las cosas, disfrutala vos. Porque en realidad también es eso, es disfrutar uno ver qué es lo que sucedió. Luis, una cosa importante para mí, antes de terminar con esta charla, es decirme 3 cosas que tengo que hacer para mantenerme en calma y llevar una vida profundamente espiritual o realmente espiritual. Porque viste que la gente habla de la espiritualidad, del yo me amo, del yo me quiero. El otro día escuché en la televisión eso, el yo me amo. Hay que ser yo me amo, yo me amo, yo me amo. Para mí es el yo no, tampoco va. 3 cosas que tengo que hacer en la vida para estar tranquila. Bueno, hay una cosa muy importante que es el silencio, que siempre te lo digo. Complicadísimo. Para mí, si no prendo la televisión a la mañana, no se activa la casa. Mira la definición que impuse en mi casa. Que si no prendemos la televisión, no se activa. Pero vos tu respiración no la activás. ¿Cómo? La respiración no la activás. No es bajo la tecla, subo la tecla. Está con uno. Entonces, una de las cosas muy importantes es prestarle atención en la respiración. Porque la respiración te mantiene siempre en el presente. Si no respirás, se acaba la historia. Ajá. Entonces, silencio, respiración,
meditación. La meditación no es nada del otro mundo, ¿eh? No es ver fantasmas, ni ver espíritus, ni nada más alejado que eso. La realidad es encontrarse con uno mismo, escuchar su respiración, sentir acá el airecito que pasa en el bigote, ¿m? Sentir eso. Y lo podés practicar 10 minutos a la mañana y 10 minutos a la noche. Nada más. No necesitas más. Y después, bueno, hay que salir a la vida con otra mirada. Si uno ve el mundo que todo es agresión, todo es violencia, todo es una porquería, que hay más gente más mala que buena, bueno, el mundo te va a ver de esa forma. Así uno sale con otra mirada más misericordiosa, por ejemplo, ¿no? Misericordiosa. Si uno analiza la palabra, quiere decir estar acorde con el universo. Eso es misericordia. Escuchen, señores y señoritas y señoreres. No, La digo palabra eso. misericordiosa, según mi amigo Luis, es salir. Estar acorde. Acorde. ¿Qué es un acorde? Son 3 notas que se unen, mínimo 3 notas, que se unen y forman un sonido agradable, que permanece, ¿no? Que llega al corazón. Eso es. Me gusta decir eso. Por ejemplo, muchos dicen largo como esperanza de pobre. Basta con esas frases. No digamos más de esos paradigmas que lo único que hacen es que atrasan, ¿viste? La esperanza está bien, pero la esperanza la tenés que andar. La esperanza se la anda. No se la pone, no se pone la pava y se sienta el culo en la silla y se pega. No, vos tenés que mover. Cuando vos movés, la cosa se activa. Pero siempre con esa mirada, ¿no? De compasión. Que el otro es igual a mí. Yo no soy superior al otro, ni el otro es superior a mí. Cada uno tenemos misiones distintas en la vida. Todos somos seres de luz, todos. Algunos tienen la luz más apagada, otros la tienen más prendidita. Bueno, ¿cuál es la tarea? La tarea es prender la luz. Otros no la pueden pagar, eso. Otro es un chiste, bueno, un chiste. Tres cosas. No la pueden pagar. Estamos hablando de la luz interior, ¿no? Silencio. Meditación. Silencio. Meditación. Mirada. Y una mirada compasiva. Y compasión, misericordioso, sí, eso. Eso me parece que... 3 cosas que me parece que son muy fáciles de lograr. Porque, por ejemplo, Luis me enseñó a mí que se puede meditar 8 minutos, 10 minutos. En el largo de todo el día, 10 minutos no es nada. Así que vamos por eso. Silencio, meditación, mirada misericordiosa o mirada compasiva. Luis Arenas, sos una maravilla, sos un gran amigo, un tipo muy talentoso, y yo me voy a despedir de él por un ratito, porque imagínate que en un rato te llamo si me aburro. Ahora voy a empezar, ahora voy a empezar un taller de lectura con Virginia Feynman. ¿Sabés quién es Virginia Feynman? La hija de José Pablo Feynman, que es una maravilla y es una persona hermosa y va a dar un taller desde la Universidad de Rosario, y yo tengo la virtud, ¿cómo se dice? El milagro de poder participar de ese seminario, porque no somos muchos, pero bueno, fue maravilloso poder participar. Así que a las 7 estoy con Virginia Feynman participando de un taller muy especial. Pero hoy y en este momento voy a agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros, que fueron un montón, Luis. Yo vivo intermitente y entraron un montón de gente. Y ahora después vamos a ver las repeticiones. Le mando un beso grande a mi amiga Ana Mocián, que nos escuchó todo el tiempo y que fue esto que yo le quería decir, ¿no? Que Viejas Alas es tu libro futuro también, Anita. Todos tenemos que tener un primer libro, eso es lo que dijimos, lo que acordamos. Aprendimos mucho de este escritor Nobel, que ya está sacando su segundo libro. Es un músico maravilloso y nos vamos a despedir con su música, por supuesto. Le mando un beso a mi compañera que está acá recuperándose de una gripe y diciendo, ¡ay, yo no voy a tocar! Le dije, no, porque hoy toca Luis. Así que, Luis Arenas, nos despedimos con vos. Viejas Alas, gente, googleenlo, mándenle un mensaje y él les va a hacer llegar ese libro maravilloso. Bueno, yo les mando el próximo libro intermitente. Luis, querido, te dejo a vos. Bueno, un beso grande para todos y les voy a dedicar esta canción para todos los que
se tomaron el tiempo de escucharnos y de compartir esta charla. Estoy muy, muy feliz de poder hacerlo. Debo sentir el frío, tal vez. Debo ver la nieve caer. Aquel timón, el rumbo perder. Es la historia misma que me hizo crecer. Debo sentir el frío tal vez. Debo ver la nieve caer. Aquel timón, el rumbo perder. Estaría escrito este destino final. Viejas alas que no alcanzan a subir, perdidos los ojos, el rostro, el mundo es el fin. Oh, no puedo ni quiero quitarme este dolor. Acostumbrarme será mejor. Muchas gracias, Luis Arena, muchas gracias. Viejas alas, gente. Y ese tema también se llama Viejas alas. Hasta el próximo Vivo Intermitente. Chao, gente. Chao.